Dios siempre nos está hablando específicamente por medio de la vida de Pablo. Él es nuestro héroe, nuestro ejemplo, y Dios permita que nosotros podamos ser como Él o como Cristo, obviamente, mejores. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 4 de Filipenses, a partir del versículo 18 y 19. Dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego agrega el texto que para nosotros es muy conocido, mi Dios suplirá pues todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerden, esto lo hemos dicho siempre que hemos compartido esta palabra, Pablo está en la cárcel, no está libre, no anda haciendo compras en un shopping, él está encerrado, condicionado físicamente, pero no mentalmente ni espiritualmente. Y menos la palabra era soltada a través de lo que él escribía. En ese tiempo escribía sus cartas apostólicas y las mandaba por medio de sus fieles. Y nosotros tenemos muchas posibilidades de compartir el Evangelio. Algunos mandan WhatsApp, otros se presentan personalmente, otros escriben cartas. Bueno, hay muchas maneras. Dios nos dé creatividad para no quedarnos sin hacer nada, de brazos cruzados. Algo tenemos que hacer, entre nada y algo tenemos que hacer. Pablo hacía mucho, no algo, sino muchísimo. Y aquí lo vemos dándonos nuevamente características. Y esta característica principal que quiero destacar en esta tarde es los llamados reconocen. Los llamados reconocen, es el título general. Los llamados reconocen. Y vamos a ver qué reconocen los llamados, en este caso Pablo. Principalmente yo veo aquí, cuando uno trata de imaginarse la vida de Pablo y trata de imaginar cómo estaba experimentando Pablo en ese momento de cautiverio, lo que él había recibido, indudablemente había recibido espiritualmente todo de parte de Dios. Él se sentía pleno espiritualmente, pero aquí vemos que hace alusión a otros aspectos más que los voy a mencionar. Y yo he mencionado aquí, lo primero que hace alusión Pablo en su reconocimiento es a su satisfacción, Pablo estaba satisfecho, Pablo se sentía satisfecho. Y no se imaginan qué maravilloso es sentirse satisfecho. Hay personas que están insatisfechas, hay personas que siempre le falta 5 para el peso y eso los ansía, los angustia, los llena de nervios. Hay personas que no se sienten plenos, no se sienten satisfechos. Dice Pablo, he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Bueno, aquí vemos a un Pablo satisfecho y dice, miren lo que dice. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense, todo, abundancia, estoy lleno. Él se sentía pleno y la gente imaginándose Pablo en esa cárcel, porque sabían su realidad, conocían su situación de vida, se habrán dicho, indudablemente, Pablo tiene otro nivel, tiene otra forma de concebir la vida. Y más me imagino al ver a tanta gente insatisfecha a su alrededor, que está quejándose por cualquier cosa y hasta por pavadas, se sorprenden. Pero qué lindo que nos vean a nosotros satisfechos. Mira, Dios me ha dado todo, tengo todo, no necesito más nada. ¿Cómo se vería que la gente te escuchara decir eso? Todo lo tengo de parte de Dios, todo lo he recibido de parte de Dios, tengo abundancia en todo. Y la gente inmediatamente lo primero que piensa, este está lleno de plata. Pero en Pablo estaba allí, encerrado, estaba sin recursos, por así decirlo, económicos, pero él se basaba en lo que había recibido de parte de Dios. Y lo que tenía de Dios era suficiente, bastante, demasiado. Amén. Vos tenés que adquirir esa mentalidad, tenemos que adquirir esa mentalidad, porque si vamos por la vida insatisfechos, vamos a demostrar quejas, amarguras y vamos a estar ansiosos, como diciendo, todavía me falta, todavía no tengo, todavía no alcancé, todavía
Por eso hay mucha gente que vive rodeado de maldiciones porque en vez de sentirse satisfecho por lo que ya recibió de parte de Dios, siente que todavía le falta. Y Dios ya hizo todo. Dice que estamos completos en Él. Y en Él tenemos vida abundante. Amén. Tiene que haber una aceptación de esa mentalidad para decir, bueno, a pesar de todas las circunstancias que puede estar pasando, adversas, críticas, negativas, yo voy a sobreponerme y voy a reconocer que Dios ya me lo dio todo. ¿Por qué? Porque tengo la salvación de mi alma. Si me muero hoy, voy a ir al cielo. Hay ricos y multimillonarios que se van a morir igual que yo, pero no van a ir al cielo. Y además sus riquezas van a quedar todas aquí en la tierra. Pero Pablo estaba viendo más allá. Su visión era espiritual y su concepción de vida era espiritual. Y él sabía que su máximo tesoro ya lo tenía en su corazón. ¿Y quién es ese tesoro? Cristo. Y con Cristo lo tenemos todo. Amén. Así que dale gracias a Dios, más gracias a Dios. Dale más gracias a Dios porque Él ya nos dio todo. Y si experimentás la satisfacción plena como la tuvo Pablo, a pesar de que materialmente le faltaba todo, porque estaba recordada en una celda, en un claustro muy confinado, limitado, y sin embargo él compartía estas palabras que alentaban. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia de Cristo, lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿De quién estás lleno vos? ¿Estás lleno de quejas, de amarguras, de broncas, de ansiedades, de insatisfacciones? Bueno, todo eso va a fluir y va a envenenar el ambiente en el que te encontrás. Y no va a ser para nada parecido a lo que Pablo nos enseña en esta noche. Que nosotros aprendamos a reconocer esa satisfacción que ya tenemos en Cristo y vas a ver cómo la vas a experimentar y vas a disfrutarla todos los días. Por eso cuando alguien te diga, ¿qué necesitas? Nada, ya lo tengo todo en Cristo. ¿O no sabes que el rico más rico del mundo es aquel que no necesita nada? Bueno, por eso hemos sido enriquecidos en todo conforme a las riquezas que hay en Cristo Jesús. Lo dice Pablo aquí también. Vamos a seguir entonces. Lo segundo que reconoce Pablo aquí es a los que son fieles. Dice el mismo versículo 18, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. Miren qué nombre, ya tenés el nombre para tu futuro hijo. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Bueno, este Epafrodito era un fiel, era un honesto, era un íntegro, era una persona recomendable, era alguien digno de reconocimiento. Y Pablo se animaba a escribir su nombre diciendo, todo lo que me enviaste por medio de Epafrodito lo recibí. Él no se quedó con nada, me lo dio todo. Él fue fiel en la encomienda. Vos le dijiste que me llevara este paquete y él cumplió, él me lo trajo. Yo lo recibí. Y aquí Pablo reconoce a los que son fieles. Y qué lindo es reconocer a los que son fieles. Bueno, en eso yo quiero comentar algo, porque a veces vienen los hermanos líderes principalmente y me dicen, ¿sabe, pastor, qué linda actitud tuvo fulano de tal? Voy a mencionar varias actitudes porque son varios los que vienen a contarme cosas así que me llenan de gozo. Tuvo una actitud humilde, tuvo una actitud generosa, tuvo una actitud abnegada, tuvo una actitud de generosidad, de amor. Usted no sabe qué humildad que tuvo tal persona. Y a mí me llena de gozo porque yo a veces no los conozco tanto de cerca como pueden conocerlo los líderes. Y yo voy, y ustedes lo saben porque hay varios aquí, che, vení, tu líder me habla muy bien de vos. Y me contó tal y tal cosa. Qué buchón este líder. No. Pero de esa manera reconocemos a los fieles. Y cuando me dicen algo de alguien así, de esa manera, inmediatamente yo presto atención. Y digo, uy, aquí hay alguien a quien mirar, hay alguien a quien observar, hay alguien a quien seguir. Porque seguramente Dios está obrando en su vida
y en algún momento Dios lo va a querer levantar como líder o como otro ministerio. Pablo reconocía a los que son fieles. Así que empecé a reconocer las virtudes de los que te rodean. Qué lindo sería que vos reconocieras a todos. Mira, y si querés más datos, si vos lees la carta a los Romanos capítulo 16, ahí Pablo detalla a un montón de colaboradores, por lo menos 24 más o menos colaboradores que le fueron fieles y le sirvieron y estuvieron allí junto con él batallando, ayudándole en la obra misionera, y él los destaca a uno por uno y le manda saludos, le manda agradecimiento, y de esa manera los reconoce porque esas cartas se difundían en todas las iglesias. Y qué lindo saber eso, porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Empecemos a reconocernos por las virtudes, por las cosas lindas que Dios va a permitir que nosotros hagamos, y que eso va a ser promovido no para vanidad, sino para gloria de Dios. Amén. Pero acá otra cosa que también reconoce Pablo: las dádivas. Si bien se dice que nosotros tenemos que reconocer siempre más al dador que las dádivas, aquí Pablo no deja de reconocer al dador, porque al final lo hace, pero reconoce las dádivas. ¿De qué manera? Dice: habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y parece ser que este era un paquete completo de especies. Olor fragante son especies aromáticas que a veces se usaban para ungüento o para condimentar o para perfumar, en el caso de Jesús para prepararlo para la sepultura, pero también podría ser olor fragante para su aseo personal. Un jabón vendría bien, ¿no es cierto? Sí, diga alguno. Bueno, en este caso Pablo seguramente lo necesitaba. Y luego dice sacrificio acepto. Y aquí esto se puede entender como que era la parte de un sacrificio que había sido dado a Dios, y era lo mejor de ese sacrificio se lo daban a Pablo, porque en ese tiempo los sacerdotes compartían parte de los sacrificios que eran a Dios. Una parte se determinaba para que ellos pudiesen alimentarse, pero también se distribuía entre los sacerdotes, y parece ser como que Pablo recibía alguna porción de esas bien específicas, una buena chuleta o un buen bife de chorizo, ¿no es cierto? Ahí a los carniceros. Bueno, seguramente que lo agasajaban a Pablo mandándole carne, comida que había sido apartada especialmente para él. Y luego, agradable a Dios. Esto a mí me llegó mucho y me hizo acordar a alguien que está aquí. Que todo lo que nosotros demos sea agradable a Dios. Que todo lo que ofrendemos sea agradable a Dios. Que todo lo que donemos sea agradable a Dios, como para Dios. Porque, como dijo una persona, la ofrenda no es que hace digno al que la recibe, sino al que la da. Porque si esa ofrenda es indigna, vana, rota, sucia, toda cualunque, bueno, hace indigno al que la da. Por eso cuando la persona que da la ofrenda tiene que darla como para Dios. Y aquí Pablo recibió una ofrenda agradable a Dios. Todo lo que me enviasteis, todo lo que me mandaste era agradable a Dios. Esto es como que, bueno, si Dios lo recibe, Dios se deleita y Dios dice: hoy esto está lleno de honra, de gloria para mí. Pero hay personas que a veces dan de lo que no sirve, dan de lo que se rompió, dan de lo que está todo sucio. En el caso de alguien hace mucho, me acuerdo que estábamos recolectando ropa y alguien que está aquí dijo: no, si no está lavadita, bien planchada, bien cocida, surcida, directamente no la traigas, porque tiene que ser como para Dios. Y nosotros cuando recibimos las ropas, ¿se acuerdan cuando los bomberos y la municipalidad nos tomó a nosotros como un lugar de recolección de ropa por los inundados? Cuando se abrían las bolsas, era un olor nauseabundo, era como que lo usaban y lo tiraban ahí para dárselo a alguien que lo necesite.
Bueno, esto es un ejemplo nada más, pero Pablo recibía lo que le daban como una ofrenda grata, como algo realmente agradable a Dios. Y doy gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que hacen esto y se fijan en esto, porque esto lo ve Dios. Y evidentemente aquí Pablo lo destaca. Y el último punto es reconocen a Dios. Reconocen a Dios. Y no es porque sea último, es lo menos importante. Porque está así como conforme lo dice el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo reconocía el sacrificio, reconocía el esfuerzo, reconocía la dedicación de los filipenses, veía cómo se rompían todo para hacer todo lo mejor y aquí los alentaba diciéndole, Dios los va a remunerar, Dios los va a recompensar, Dios les va a suplir toda necesidad conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Pero Pablo reconocía a Dios y esperanzaba a la gente para que crea que Dios va a remunerarle la parte que le corresponde. Porque Dios no deja a nadie con las manos vacías, ni tampoco es deudor. Y hay mucha gente que a veces pierde porque no reconoce. Y lo que se dice que no se reconoce es lo que no se valora. Y lo que no se valora termina perdiéndose. Por lo tanto, tenemos que reconocer. Reconocer a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Reconocer a quien sea nuestros líderes, reconocer a quien sea, para gloria de Dios, porque lo que no se reconoce se pierde, porque directamente no se valoró. Porque el mejor remedio para la ingratitud es la pérdida. Pero nosotros seamos gratos, reconozcamos todo lo que hemos recibido de Dios, porque ha sido suficiente, bastante y demasiado. Amén. Ahora, si vos no te sentís pleno, te sentís insatisfecho, te sentís amargado, quejoso, es porque todavía no has madurado. Y tenés que madurar y empezar a crecer para aceptar que Dios ya te dio lo principal, a Cristo. Y con Cristo todas las demás cosas. Amén. Por eso empecé a agradecer por Cristo en tu corazón, empecé a agradecer por el Espíritu Santo, empecé a agradecer por el ejemplo de Pablo, porque nos dejó sus cartas, empezá a agradecer por todo y vas a ver cómo Dios va a empezar a coronar tu vida con muchísima más bendición de las que vos ni siquiera te imaginás. Pero que este sea un pueblo agradecido, no quejoso, un pueblo reconocedor y grato a todo lo que realmente es de bendición. Y yo doy gracias a Dios, si ustedes lo saben bien, y por donde quiera que voy, doy gloria y gracias a Dios por esta preciosa y amada iglesia, por todos ustedes, y yo me siento indigno, sinceramente, y me siento muy honrado al mismo tiempo por Dios e inmerecedor de tanta bendición. Así que alabo a Dios y glorifico su nombre por todos ustedes, hermanos y hermanas. Amén. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración, pero después vamos a unirnos en grupos conforme son las ramas celulares para estar orando, así con los grupos, para terminar de esa manera. Miren, los domingos a la noche está viniendo mucha gente nueva. Yo no sé si están acercándose a esa gente para saludarlas, para darles la bienvenida, para invitarlos a la célula. Mucha gente nueva estoy viendo los domingos a la noche, en los 3 cultos de la tarde. Y yo sé que Dios va a seguir enviando más gente todavía. Amén. Porque tanto el pastor Gustavo como Abigail oraron por más crecimiento. Y yo te pido para que ores por más crecimiento. Para que este lugar quede definitivamente hiper chico. Y ya nos quedó, pero que sea muchísimo más todavía. Nosotros en la iglesia del centro, allí cuando empezó el avivamiento, en aquel entonces estábamos con mi esposa recién empezando el ministerio y decíamos, ¿de dónde sale tanta gente? Era multitudinaria la cantidad de gente que venía a las reuniones y gente que nunca en nuestra vida habíamos visto. Y nos preguntábamos, ¿de dónde viene tanta gente? Indudablemente la manda Dios, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios por su misericordia y reconocemos su favor a favor nuestro. Señor, quiero agradecerte por este tiempo de gloria, por este tiempo de bendición, y sé que hay quienes han escuchado tu palabra y sé que están ya
imaginándose y pensando cómo van a procesar esta palabra para que sea hecha en sus vidas. Señor, te pido que bendigas ricamente a quienes están en un proceso de negativismo, queja o insatisfacción, que a partir de hoy, Señor, el Espíritu Santo les esté llenando de plenitud, llenando de satisfacción y de gozo y de alegría para que sean contentados en cualquier situación y te alaben y te glorifiquen y te exalten y te agradezcan aún a pesar de que todavía no vean lo que tú ya le has dado, porque así nos lo has prometido. Gracias por cada uno en particular y los declaro bendecidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Que así sea. Amén.